tienes toda la razón. Ya, estamos grabando, ¿eh? Y disculpen nuevamente, ¿eh? Bueno, yo creo que vamos a nuevamente darles algún alcance, como les decía, que el sistema linfático, ¿no es cierto?, es una estructura bastante dispersa en todo el organismo. En algunas zonas, obviamente, configuran estructuras anatómicas precisas, como son los ganglios linfáticos, ¿no? Y esa es la estructura que vamos a hacer nosotros referencia en esta tarde. Pero también forman parte del sistema linfático el vaso, el timo, las adenoides, las amígdalas y acumulaciones linfáticas bajo la forma de acumulaciones de células en el espacio submucoso de muchas estructuras, que son los folículos linfoides como las placas de Peyerl, ¿no? También, obviamente, hay que considerar la posibilidad de estas mismas asociaciones en la estructura submucosa del aparato digestivo, del aparato respiratorio, etc. Las amígdalas, les he referido, que van a ser tocadas en la parte correspondiente a semiología de la boca, y las adenoides es una mención especial, particularmente en los niños, en los cuales el sistema linfático es bastante activo. La inflamación crónica de las adenoides, llamadas adenoiditis, va a producir modificaciones en el aspecto facial de los pacientes, configurando una fase llamada fase adenoidea, ¿no? El crecimiento y la hipertrofia de estas estructuras puede interferir con la respiración nasal y obviamente dar una morfología característica a la expresividad facial de los pacientes, ¿no? En cuanto a los ganglios linfáticos, que es los órganos que vamos a nosotros a referirnos como una expresión de este gran sistema, ¿no? Están conformados obviamente por los ganglios llamados, que pueden por su ubicación dividirlos en ganglios superficiales y ganglios profundos, ¿no? Los ganglios superficiales están ubicados en el tejido conjuntivo subcutáneo, ¿no? Entonces son los ganglios que son más fácilmente accesibles a la exploración física. De alguna manera nos puede dar una idea de la salud de todo el sistema linfático. Igualmente tenemos ganglios profundos, lo que están localizados por debajo de la fascia de los músculos y en el interior de las cavidades del cuerpo. No, en este sentido, hay que tener en cuenta que con el compromiso o respuesta del ganglio linfático, sea por una respuesta a una enfermedad de fondo, ¿no?, o por una actividad propia del sistema linfático o de los ganglios, ¿no es cierto?, vamos a ver que en ocasiones pueden haber solamente compromisos de ganglios superficiales, ¿no? Y en otros casos podemos encontrar compromisos de ganglios profundos, ¿no? Entonces, no necesariamente todo paciente que tenga compromiso o patología de ganglios va a necesariamente tener manifestaciones en los ganglios superficiales y en los ganglios profundos, ¿no? Son estructuras bastante pequeñas cuando no están obviamente comprometidas, ¿no es cierto? Los ganglios superficiales, siendo muy accesibles a la exploración física, nos revela el estado de salud de todo el sistema, ¿no? Entonces, estos ganglios son fáciles de poder ser examinados, ¿no?, mediante la inspección y la palpación, que son las dos fases fundamentales para la evaluación y la exploración del ganglio. La magnificación o la significación, obviamente, del crecimiento ganglionar, obviamente puede estar relacionado con simplemente procesos inflamatorios o estar también asociados al crecimiento de procesos neoformativos. De tal manera, entonces, que la exploración es sumamente importante. En algunas circunstancias puede ser simplemente una expresión de una reacción por un problema inflamatorio cercano. En otros casos, obviamente, puede ser, ¿no?, la manifestación de una distribución metastásica de algunos cánceres, o también puede ser de repente el origen in situ de neoplasias, como son los linfomas. Este sistema obviamente está interconectado por una red extensa de vasos que son los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos, a semejanza de los vasos venosos, capilares linfáticos que se van juntando y tienen estructuras mucho más grandes, que son los troncos linfáticos, que finalmente tienen que avenarse y tienen que drenarse a la circulación central, ¿no? Entonces, el líquido que
que transcurre o que circula a través de este sistema se denomina linfa, ¿no? Si nos aproximamos un poco a las características macroscópicas, anatómicas de los ganglios linfáticos, ¿no? Son estructuras obviamente nodulares, pequeñas, ovales o circulares, que están rodeados por una cápsula de tejido conectivo, ¿no? De la cual se desprende una serie de trabéculas igualmente de tejido conectivo, y están delimitando varias estructuras, como son obviamente los senos corticales, los senos germinales y la médula, ¿no? Tener en cuenta que el ganglio linfático obviamente está recibiendo vasos. Los vasos están ingresando a través del hilio linfático, y lo interesante es que los ganglios linfáticos están distribuidos por zonas. Entonces la recolección de la linfa obviamente es de una zona determinada que va a un grupo ganglionar, ¿no? Esta circulación linfática, una vez que ingresa, obviamente, ganglio, ¿no? Va a ser obviamente depurado, modificado, y se va a retener una serie de sustancias extrañas, y posteriormente, ¿no? Como el ganglio está formando o está actuando como si fuera un filtro, posteriormente se van a formar vasos eferentes, ¿no? Que van a salir del ganglio y van a ir uniéndose unos a otros para finalmente llegar a la circulación mayor, ¿no? Esa es más o menos la estructura macroscópica de los ganglios. Acá en esto he querido poner de manera bastante, ¿no es cierto?, lo que nosotros vamos a ver con el compromiso del sistema linfático, ¿no? Pues el compromiso de los ganglios linfáticos he mencionado, ¿no? Los centros a los cuales están llegando los vasos linfáticos. Hay que recordar que los vasos linfáticos están recolectando la linfa procedente de áreas específicas, ¿no? Esta linfa es obviamente removida a través de los capilares linfáticos. Los capilares linfáticos van a ir uniéndose para formar los vasos troncos, ¿no es cierto? Y de esa manera, obviamente, llegar al ganglio linfático, ¿no? El ganglio linfático, a su vez, una vez que se ha producido la filtración y la retención de una serie de sustancias, de una serie de sustancias extrañas, ¿no es cierto?, va a través de los vasos eferentes conducir la linfa a la circulación mayor, ¿no? El sistema pues es bastante amplio, pues, sin embargo no supera el 3% de la masa corporal total. Hemos mencionado que funciona como filtros importantísimos porque intervienen como mecanismos defensivos, ¿no? Retienen una serie de estructuras extrañas como pueden ser, pero también restos celulares y partículas, ¿no es cierto?, que pueden obviamente generarse durante el funcionamiento del organismo, ¿no? Elimina también obviamente del organismo células lesionadas, y en este sentido algunas células atípicas también son removidas, y de esa manera se evita su proliferación, ¿no? En ocasiones vemos que el ganglio linfático puede reasumir una actividad hematopoyética cuando la médula ósea falla, ¿no? Eso se llama la hematopoiesis extramedular, ¿no? En consecuencia, proporciona una barrera bastante importante, ¿no es cierto?, y evita, obviamente, la maduración de células malignas y de otros elementos extraños, ¿no? Esa es la función a grandes rasgos, ¿no? Y el ganglio actúa, pues, ¿no?, mediante la presencia de una serie de células, ¿no es cierto?, y estos van a eliminar precisamente estas sustancias extrañas mediante mecanismos de fagocitosis, de destrucción de sustancias sólidas, bacterias, células, tejido necrosado, ¿no?, tranquilamente removido de la circulación, ¿no? Les he mencionado, por ejemplo, los folículos linfoides en el espacio submucoso del tracto digestivo. Por ejemplo, en ese sentido, ellos están interviniendo en la absorción y en el transporte de sustancias liposolubles desde el tracto intestinal, ¿no? Entonces, la regulación del líquido intersticial es importantísima. En el síndrome de Matoso, que haremos en algún momento, seguramente, van a ver ustedes que existe pues una remoción constante de los líquidos que salen, ¿no es cierto?, de los vasos al intersticio, ¿no?
La remoción se realiza mediante pues, el juego de las fuerzas de Frank Starling, presión hidrostática, presión oncótica, permeabilidad capilar. Pero hay un remanente de líquidos que tienen alto contenido de sustancias de mayor peso molecular, que este mecanismo de Frank Starling no puede removerlo. Entonces, esta secreción, ¿no?, con moléculas mucho más grandes, solamente pueden ser removidos a través de la circulación linfática. Y esto es lo que constituye lo que se llama la linfa, ¿no? Entonces la linfa obviamente complementa la remoción de moléculas grandes del intersticio. Acá nuevamente las funciones, nuevamente para que ustedes se fijen, ¿no?, la filtración, ¿no?, de sustancias extrañas, bacterias, de células cancerosas, ¿no?, la producción extramedular de células hemáticas, la hematopoiesis extramedular cuando falla la médula central, ¿no es cierto? Y por supuesto cuando hay un proceso de tipo infeccioso, los ganglios linfáticos aumentan de tamaño, ¿no?, debido a una producción adicional, ¿no?, de las células correspondientes para hacer frente a la invasión de gérmenes. Producto del intercambio de líquidos a nivel intersticial, existe la producción de la linfa, que hemos mencionado que es un líquido incoloro, ¿no?, compuesto por una serie de estructuras, tanto celulares, ¿no?, como los glóbulos blancos, proteínas, sales, grasas, etc. Estos solamente pueden ser transportados a través de la circulación linfática. De tal manera que el bloqueo de la circulación a través de los vasos linfáticos va a determinar un edema particular, que seguramente ustedes han escuchado con el nombre de linfedema, ¿no? Los vasos linfáticos, es interesante que poner atención, que son estructuras por donde va a circular la linfa, ¿no? Se origina, al igual que el sistema venoso, por los capilares linfáticos, ¿no? Y estos se van uniendo para formar vasos cada vez más grandes, ¿no? Están formados por tejido conjuntivo, ¿no?, y presencia de unas válvulas que evitan el retroceso de la linfa, ¿no? Indudablemente, este sistema linfático forma parte del mecanismo defensivo del organismo, ¿no?, tanto el mecanismo defensivo humoral como el mecanismo defensivo celular, ¿no? Entonces, es muy importante esta función. La circulación linfática, hemos mencionado, ¿no es cierto?, es recolectada regionalmente del sol. Es capturada por los capilares linfáticos, los cuales van a ir confluyendo y formando conductos cada vez mayores. Los ganglios linfáticos van a recibir la linfa procedente de los conductos colectores. Estos, obviamente, la linfa transportada de esa manera va a ser, obviamente, como se llama, si se quiere, vaciada de los ganglios linfáticos a través de los vasos eferentes, que se van uniendo y van a conformar vasos cada vez más grandes. Al final se constituyen dos sistemas importantísimos que ustedes seguramente recuerdan, que es el conducto torácico y el conducto linfático derecho, ¿no? Y de esta manera, obviamente, la circulación linfática es drenada a la circulación mayor, ¿no? Acá tienen una representación, ¿no es cierto?, del vaso linfático, especialmente acá del vaso linfático, ¿no?, el conducto torácico en verde, por supuesto que está drenando una área importante que vamos a ver. Acá de manera más gráfica, ¿no es cierto?, tenemos obviamente que el conducto linfático derecho, ¿no es cierto?, está drenando área superior derecha del organismo, ¿no? Y este vaso desemboca en la vena subclavia derecha, mientras que la gran mayoría, el resto del cuerpo, ¿no?, recolecta o transfiere la linfa procedente de toda la parte inferior del organismo, ¿no? Y finalmente origina un gran conducto llamado conducto torácico, que va también a desembocar en la vena subclavia izquierda, y de esa manera ambas llevan la linfa hacia la vena cava superior y se completa de esa manera la circulación, ¿no? El conducto linfático derecho, no se olviden ustedes, drena la parte superior del organismo, ¿no? Es un tronco linfático que termina, hemos mencionado, o que desemboca en la vena subclavia derecha. El conducto torácico es mucho más grande, ¿no es cierto?, porque drena la linfa procedente de todo el resto del cuerpo, y se completa de esa manera la circulación, ¿no? El conducto linfático derecho, no se olviden ustedes, drena la parte superior del organismo, ¿no? Es un tronco linfático que termina, hemos mencionado, o que desemboca en la vena subclavia derecha. El conducto torácico es mucho más grande, ¿no es cierto?, porque drena la linfa procedente de todo el resto del cuerpo,
y obviamente desemboca en la vena subclavia izquierda, ¿no? Y de esa manera se cierra la circulación. Entonces, cuando estamos frente a una presunta patología o un presunto compromiso del sistema linfático, obviamente es necesario hacer una anamnesis en el paciente, ¿no? Todos los órganos que ustedes van a escuchar a lo largo del curso, obviamente tienen su propia anamnesis, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta que en algunas circunstancias los ganglios van a ser los únicos comprometidos, pero en otras circunstancias, de repente, lo más frecuente, ¿no? El compromiso de los ganglios está en el contexto de una enfermedad sistémica que compromete varias estructuras, ¿no? Entonces, cuando se trata de un crecimiento, obviamente, y que se supone es por crecimiento de un ganglio, ¿no es cierto?, que va a aparecer como un tumor, ¿no es cierto?, se hacen las siguientes preguntas, ¿no? Obviamente, el tiempo de duración, ¿desde cuándo? ¿Cuándo nota? El tiempo de duración, la velocidad de crecimiento es importantísimo. ¿Ha crecido o no ha crecido? Yo creo que en las tumoraciones benignas o inflamatorias, pues el crecimiento no es muy notorio, pero obviamente los problemas de tipo neoformativo, ¿no es cierto?, tienen obviamente un crecimiento progresivo, ¿no? Entonces, otra pregunta que hay que hacer definitivamente, si ha habido manifestaciones locales, ¿no?, de calor o dolor en la zona, ¿no? También las manifestaciones de cambios locales de la piel suprayacente a la coloración o al ganglio aumentado de volumen, ¿no? Igualmente puede haber no solamente compromiso de de un solo ganglio, sino puede haber compromiso de varios ganglios, sea en la misma región o en regiones apartadas, ¿no? Las características generales que pueden estar acompañando la enfermedad, ¿no?, como son fiebre, pérdida de peso, astenia, decaimiento, estarán en relación, obviamente, con la enfermedad de fondo, ¿no? Entonces, es bueno e interesante hacer una historia clínica y ver si el paciente tiene síntomas relacionados con otros órganos o sistemas. En cuanto al problema, cuando estemos frente a un posible linfedema, igualmente hay que hacer un interrogatorio, ¿no?, que nos permita, pues, precisar las áreas que se comprometen, ¿no? ¿Cuál es la forma y ritmo de progresión? ¿Cuál es la duración? ¿Qué enfermedades o factores predisponentes puede haber tenido el paciente? Los síntomas acompañantes y obviamente los antecedentes es sumamente importante, como son enfermedades y tratamientos anteriores, medicaciones, quimioterapia, radioterapia, antibioterapia, todos ellos deben estar referidos en la historia clínica, ¿no? Los antecedentes médicos es importantísimo. Entonces, obviamente, radiología torácica, si el paciente ha tenido o no, porque el paciente puede tener de repente, además, puede tener crecimientos ganglionares, ganglios profundos, ¿no? Si se hizo una tuberculina y las pruebas de dermoreacción, por patologías muy frecuentes en nuestro medio, obviamente estamos obligados a pensar en situaciones de esta naturaleza. Si el paciente ha recibido transfusiones, tiene alguna patología crónica, cirugía, traumatismos e infecciones recurrentes que puede haber tenido el paciente, ¿no? Todos estos antecedentes nos pueden ayudar definitivamente a tratar de circunscribir, ¿no?, este aumento de volumen de los ganglios dentro de determinado tipo de patología o dentro de un síndrome determinado, ¿no? La exploración física, como ya hemos mencionado, obviamente es relativamente sencilla, ¿no? El equipo básico que utilizamos, obviamente, es una regla, 1 centímetro para la mensuración, ¿no es cierto? Y también podemos usar un lápiz dérmico que nos puede dar una referencia, especialmente para la evolución, cuando vemos a un paciente, ¿no es cierto? Se puede ir marcando y viendo la velocidad de crecimiento, ¿no? Se explora a través, obviamente, de la inspección y de la palpación, fundamentalmente, ¿no? No se puede aplicar las otras fases de la exploración, ¿no? Y debe explorarse, obviamente, por regiones, ¿no? Esto es importante porque los ganglios están, obviamente, ordenados, ¿no?, de manera regional, ¿no? La exploración de los otros elementos que constituyen el sistema linfático, hemos mencionado, se harán en el capítulo correspondiente, la exploración del hígado, la exploración del vaso, ¿no?, en semiología abdominal, ¿no?
Como todo examen físico, obviamente la zona tiene que estar completamente descubierta, ¿no es cierto? Y lo importante es que el examinador tiene que estar en una posición que facilite el acceso a diversas áreas, ¿no? Siendo estructuras pequeñas, obviamente, es muy difícil a veces dejar de pasar por alto cuando uno no examina con la minuciosidad debida. En condiciones normales se puede encontrar, pues obviamente, pequeños nódulos, ¿no es cierto?, menores de un centímetro, ¿no? Pero obviamente tienen mayor significación en la medida que sean mayores de estas dimensiones. La localización y entre ellos, cuando nosotros exploramos y tratamos de movilizar el ganglio o la tumoración que estamos observando, ¿no es cierto?, y si tiene algún indicio de que esté fijo, ¿no es cierto?, fijo al plano profundo, ¿no es cierto?, es un dato bastante importantísimo porque esta situación nos puede estar indicando que estamos frente a un ganglio de tipo neoformativo, ¿no? Se encuentra con frecuencia ganglios aumentados en las zonas, ¿no?, adyacentes al ganglio, ¿no es cierto? Siempre que encontramos ganglios incrementados de volumen, debemos explorar las zonas adyacentes, teniendo en cuenta de que el drenaje obviamente es regional, ¿no? Entonces, en el examen físico, vamos a tener la posibilidad de encontrar ganglios en regiones donde la piel es bastante móvil, ¿no? Por ejemplo, puede ser, pues, obviamente, a nivel de la ingle, de la axila, etc. En este caso, hay que hacer una palpación bastante delicada, inicialmente apretar ligeramente, ¿no?, y posteriormente ir perfilando las características del ganglio, ¿no? Si nosotros hacemos una presión intensa de inicio, tranquilamente podemos pasar por alto de repente una adenomegalia. Nuevamente, en los adultos sanos no se puede encontrar, ¿no?, salvo unas pequeñas crecimientos a nivel de la zona inguinal, ¿no?, pero son sumamente pequeños. Con frecuencia ustedes van a tener y van a escuchar algunos términos, ¿no es cierto?, como consecuencia de la exploración, ¿no es cierto?, que son sinónimos. Vamos a escuchar con frecuencia adenomegalias, que solamente hace alusión a un ganglio aumentado de tamaño, ¿no? Igualmente es la linfadenomegalia, tiene la misma significación. Adenopatías, ¿no es cierto?, hace referencia a un crecimiento patológico de los ganglios, ¿no? En última instancia, simplemente están refiriendo que se está palpando un ganglio aumentado de volumen, ¿no? Los ganglios con frecuencia pueden estar aumentados de tamaño y en algunas áreas pueden haber varios ganglios yuxtapuestos. O sea, cuando uno hace la palpación, encuentra que están conformados por varios ganglios que están adosados unos a otros. Esto se denomina, ¿no?, conglomerado ganglionar, ¿no? También puede ser útil lo que les he mencionado, marcar los límites, obviamente, de los ganglios, ¿no?, y controlar los cambios de manera temporal para ver cómo está evolucionando esta situación. También hay que valorar la sensibilidad, ¿no? Entonces, en las situaciones de que los son de tipo inflamatorio, ¿cierto?, como el término de adenitis, ¿cierto?, la sensibilidad generalmente se encuentra incrementada, el crecimiento del ganglio es doloroso, ¿no es cierto?, y en estos casos inclusive se puede ver cambios en el color de la piel suprayacente, ¿no? Entonces, es fácil de determinar en estos casos, obviamente, la famosa triada o tetrada inflamatoria, ¿no? Rubor, calor, dolor, ¿no es cierto?, puede estar presente. Estas son las características una vez que nosotros hemos podido palpar un ganglio aumentado de volumen, o sea, una adenomegalia. Nosotros debemos hacer un estudio semiológico de la siguiente manera. Primeramente, ubicación anatómica de la adenomegalia según las áreas, ¿no? Entonces, hay varias áreas que vamos a ir viendo, entonces hay que examinarlas de manera ordenada, ¿no? Número, ya les he mencionado, las adenomegalias pueden ser únicas o pueden ser múltiples, ¿no? Dentro de las mismas áreas puede haber solamente un solo ganglio, o en una misma área pueden haber múltiples ganglios. O también la otra alternativa, ¿no es cierto?, pueden haber varios ganglios en diversas regiones, ¿no?
Hay que determinar las características de la superficie de los ganglios, ¿no? Es decir, si los ganglios son lisos, la superficie lisa, o es superficie irregular o son nodulares. Otra característica es la valoración de la consistencia, ¿no? Y determinar si los ganglios tienen consistencia elástica, semejante a la punta de la nariz cuando ustedes se palpan, esa es la consistencia elástica. Si son blandos, especialmente los ganglios inflamatorios o inflamados, generalmente son relativamente elásticos y blandos, ¿no es cierto? E inclusive si el ganglio ha supurado y hay acumulación de pus, puede encontrarse una cierta resistencia elástica semejante al que ustedes pueden percibir cuando presionan un globo con agua. Eso se llama renitencia. Una renitencia que está diciéndonos que existe un contenido líquido de alguna naturaleza. Pero también la consistencia puede ser fibroso, leñoso, pétreos. Estas características son fundamentales en los ganglios neoplásicos y en los ganglios metastásicos, ¿no? La sensibilidad, ¿son dolorosos o no dolorosos? Los no dolorosos generalmente son de tipo neoplásicos. También hay que valorar lo que les he mencionado, la movilidad con respecto a planos profundos. Los ganglios neoformativos se infiltran al plano profundo y no pueden movilizarse, ¿no? También hay que ver la movilidad respecto a los planos superficiales. En este caso, más bien a la inversa, los ganglios inflamatorios, especialmente cuando hay una inflamación intensa, tiende a fijarse hacia la parte superficial de la piel suprayacente, ¿no? También hay que describir la característica de la piel suprayacente, la presencia de fístulas, cicatrices e inclusive puede haber presencia de secreciones. Todo esto debe ser manifestado, ¿no?, en el reporte de la exploración física de los ganglios. Siempre que estamos frente a una adenomegalia o a una adenopatía, ¿no?, debemos hacer una orientación básica, ¿no?, tratando de ubicar en estos dos elementos fundamentales. Es decir, si los ganglios son inflamatorios o los ganglios son neoformativos, ¿no? Entonces, en cuanto al número y tamaño, no hay mucha variación. Esto es indiferente tanto en el inflamatorio como en el neoplásico, pero sí en algunas características que hemos mencionado, como por ejemplo la consistencia. El ganglio inflamatorio es un ganglio blando, friable, de alguna manera elástico, mientras el ganglio neoplásico es duro, pétreo. La superficie es regular en el inflamatorio, es irregular o nodular en el ganglio neoplásico. En cuanto a la sensibilidad, ¿no?, el inflamatorio es doloroso, por supuesto, ¿no?, y el neoplásico es indolor. Y la movilidad también que hemos mencionado. Fijo a la piel, en muchos casos, en el ganglio inflamatorio y fijo a plano profundo en el ganglio neoplásico, ¿no? Entonces, estos son, ¿no?, son los retos que tenemos cuando estamos frente a un ganglio aumentado de volumen, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que los ganglios están distribuidos por áreas, por zonas, obviamente es necesario tener un orden en la exploración. Hay que empezar por la cabeza, por supuesto. En la cabeza hay una serie de una distribución, ¿no?, y hay ganglios relacionados especialmente en la zona posterior del cráneo, son los ganglios suboccipitales. También vamos a tener ganglios en relación con la oreja, los ganglios preauriculares, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O otros ganglios que están sobre la apófisis mastoides, ¿no es cierto?, los retroauriculares, ¿no? También encontramos ya en la parte más baja los ganglios parotidios o retrofaringios en el ángulo mandibular, los submaxilares en el ángulo y vértice de la mandíbula y los submentonianos, ¿no es cierto?, que están por detrás del vértice de la mandíbula. Acá tienen ustedes una representación mucho más clara de lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Los suboccipitales, ¿no?, los preauriculares, los auriculares, ¿no es cierto?, los submaxilares y los submentonianos, ¿no? Entonces, estas áreas obviamente deben ser examinadas, ¿no es cierto?, de manera ordenada, tratando de encontrar precisamente crecimientos ganglionares. Y vamos a encontrar, obviamente, ahí 4 etapas para hacer la valoración de las adenopatías en el cuello, ¿no? Tener en cuenta que existen los ganglios llamados ganglios cervicales superficiales que están a lo largo del músculo esternocleidomastoideo, ¿no?
Pero también tenemos, obviamente, los ganglios cervicales posteriores a lo largo del borde anterior del músculo trapecio, ¿no? Y también tenemos un grupo ganglionar denominado ganglios cervicales profundos por debajo del esternocleidomastoideo. Y ya a nivel de la clavícula, ¿no es cierto?, podemos encontrar en el espacio supraclavicular, podemos encontrar obviamente un ganglios en el ángulo formado por la clavícula y el esternocleidomastoideo. Acá tienen ustedes una distribución mucho más precisa de lo que estoy diciéndoles. Los ganglios de la cadena superficial cervical, de la cadena posterior, los ganglios supraclaviculares, etc. Dentro de los ganglios supraclaviculares, seguramente ustedes han visto, es interesante hacer referencia a un ganglio particular llamado el ganglio de Virchow. El ganglio de Virchow es un ganglio supraclavicular, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo, ¿no?, y que es originado por siembra metastásica de neoplasias procedentes del estómago o del pulmón, ¿no? Este ganglio de Virchow, en consecuencia, tiene las características de un ganglio neoplásico, ¿no? Es fibroso, ¿no es cierto?, es de bordes irregulares, no es doloroso y está fijo a plano profundo y obviamente está ubicado en el espacio supraclavicular izquierdo. Ese es el ganglio de Virchow, no en el lado derecho, en el lado izquierdo. En las axilas, obviamente, hay que tener en cuenta los ganglios, el área como ubicada en una pirámide truncada, ¿no es cierto?, que tiene una cara interna, ¿no?, o pectoral, una cara posterior, relacionada con los músculos dorsales, una cara medial, ¿no es cierto?, con la caja torácica, una cara lateral que va obviamente con la cara interna del brazo, ¿no es cierto?, y finalmente en el ápex de la axila, de la parte superior, de la punta de la axila, ¿no? Entonces también tienen algunas denominaciones en relación con sus relaciones anatómicas, ¿no?, ganglios pectorales, ganglios subescapulares, ganglios humerales, ganglios centrales y ganglios apicales, ¿no? Todo no interesa solamente como una especie de, ¿no?, de manera didáctica para fijar obviamente los ganglios por regiones, pero sí deben ser examinados de manera apropiada estas 4 regiones, ¿no? El examinador obviamente debe ubicarse de manera adecuada para examinar tanto el hueco axilar izquierdo como el hueco axilar derecho. Examinará tanto las paredes anterior, posterior, la pared interna, la pared externa y la parte superior, ¿no? Entonces, de esa manera hemos podido nosotros examinar entonces el grupo axilar. Es una ubicación que hemos mencionado del grupo axilar, ¿no es cierto?, que puede estar en relación con el drenaje de estructuras locales. Y en ese sentido es importantísimo, ¿no es cierto?, lo que ocurre con problemas inflamatorios y problemas neoplásicos de la mama, fundamentalmente problemas de tipo neoplásico. Miren ustedes, los ganglios obviamente no solamente están drenando al plano profundo, por supuesto en el plano profundo hay la llamada cadena mamaria, pero en el plano superficial están comprometiendo varios de los ganglios axilares, ¿no? Entonces, frente a una situación inflamatoria o un proceso de repente tumoral de la mama, de inmediato obviamente examinar la axila, ¿no?, y la obtención de un ganglio, obviamente, con las características que hemos mencionado, ¿no?, nos pueden hacer sugerir fuertemente la presencia de una neoplasia mamaria, ¿no?, que es obviamente una patología neoplásica muy frecuente en las mujeres. Otra ubicación son los ganglios epitroclares, acá en la figura, ¿no es cierto? Los ganglios epitroclares, ¿no es cierto?, más o menos están por encima del epicóndilo humeral, ¿no es cierto? Obviamente es un área que está haciendo, o es un ganglio que recibe el drenaje de una área cubital del antebrazo, ¿no? Entonces hay que flexionar el brazo, obviamente, sostener con una mano y con la otra, obviamente, examinar, ¿no? Entonces, en los ganglios epitroclares, el sujeto hay que sujetar el codo del paciente con una mano y explorar con la otra. Esos son los ganglios epitroclares, ¿no? En la zona inguinal y poplitea, ¿no es cierto?, es la otra área que debemos examinar, ¿no es cierto? El paciente tiene que estar en decúbito supino con los miembros inferiores ligeramente flexionados, ¿no es cierto? Los ganglios vamos a encontrar
los ganglios obviamente superficiales, superiores o femorales, y también los ganglios inferiores, que están en la zona más profunda de la ingle, ¿no? Entonces, toda esta zona puede tranquilamente ser evaluada, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta esta distribución, los ganglios superficiales, superiores y los ganglios inferiores. En otros libros, obviamente, nos orientan a que podemos examinar nosotros y definir la ubicación trazando una línea vertical que pase por el centro de la arcada inguinal, ¿no es cierto? Una vertical y una transversal, ¿no es cierto?, por el mismo sitio y dividiendo en cuadrantes y obviamente describiendo los ganglios en relación con estos cuadrantes. No hay problema, simplemente hay que tener en cuenta, obviamente, el examen meticuloso de estas áreas, ¿no?, que son zonas de drenaje de todos los miembros inferiores y del área genital, ¿no? En relación con el drenaje del área genital, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Entonces, el drenaje del tejido del linfático del testículo, ¿no es cierto?, se da hacia el abdomen. Y si simplemente no hay compromiso de los ganglios superficiales, ¿no?, sino de ganglios profundos, ¿no? Solamente si hay lesiones en el escroto o en el pene, entonces en esos casos sí el paciente va a tener crecimientos ganglionares a nivel de la ingle, ¿no? Por ejemplo, en la neoplasia, obviamente testicular, entonces el compromiso va a ser obviamente de ganglios profundos intraabdominales. Igual ocurre en los genitales externos o internos de la mujer, ¿no? Los problemas relacionados con aumento de volumen, ¿no?, solamente van a comprometer, ¿no?, los ganglios inguinales descritos superficiales, ¿no es cierto?, cuando hay compromiso de la vulva o el tercio superior de la vagina o el tercio inferior de la vagina, ¿no? Entonces, en estos casos sí drenan hacia los ganglios inguinales, mientras las estructuras que están por encima, obviamente, drenan hacia los ganglios pélvicos profundos y paraórticos, ¿no? Entonces, es la semejanza, ¿no?, en relación con el drenaje linfático, ¿no?, del aparato genital masculino. Sin embargo, podemos encontrar a veces, no con frecuencia, pero sí podemos encontrar masas que pueden semejar crecimientos ganglionares, ¿no?, entre ellos fundamentalmente el hemangioma, quistes de hendiduras branquiales, quistes del conducto tiroidoso, laringocele, divertículo esofágico, enfermedades tiroideas, obviamente puede un crecimiento tiroideo, si no se examina adecuadamente, puede ser confundido con un ganglio cervical, ¿no es cierto? Igualmente el aumento y el volumen de la inflamación de las parótidas, ¿no? Entonces hay que examinar con detención y con tranquilidad. Acá les muestro algunos típicos ejemplos, ¿no?, de compromiso ganglionar, ¿no? Un compromiso ganglionar en el cual el ganglio tiene un problema inflamatorio importante es la adenitis aguda. En la adenitis aguda, ¿no es cierto?, el ganglio ya no solamente está actuando como una situación de reacción frente a un cuadro inflamatorio regional, sino el ganglio está ya comprometido de manera bastante severa, ¿no es cierto?, y hay una inflamación ganglionar bastante notoria, ¿no? Es un proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Esto obviamente puede proceder de una serie de rutas, obviamente regionales, ¿no? Cuando hay un problema inflamatorio, por ejemplo, si hablemos, por ejemplo, de los ganglios inguinales, tenemos un problema infeccioso en la pierna o en el pie, ¿no?, que son las regiones que drenan a esta zona, ¿no es cierto? Cuando hay un problema inflamatorio bastante severo, lo primero que se va a producir es un compromiso de los capilares linfáticos, ¿no? Eso recibe el nombre de linfangitis reticular, y precisamente reticular porque se ve como una especie de retículo de los pequeños capilares linfáticos a la manera de redes, ¿no? Ya dijimos después que estos capilares linfáticos pueden tranquilamente juntarse y formar troncos, ¿no es cierto?, y van a producirse. Cuando hay una infección, se produce lo que se llama una linfangitis troncular. Entonces se ve como una línea roja que va obviamente de la zona de infección hasta la zona de drenaje ganglionar, ¿no? Entonces es un cordón rojo, ¿no?, que se puede extender hasta el ganglio, ¿no? Entonces, por supuesto, como parte integrante de la adenitis, obviamente
va a haber dolor, calor, rubor y dolor, ¿no? Y en ocasiones, si la inflamación o el compromiso es extenso, inclusive el ganglio puede supurar y obviamente transformarse en un absceso, ¿no? Un absceso. E inclusive puede ir más allá, puede no solamente quedar circunscrita por un inflamatorio en el ganglio, sino extenderse en el tejido subcutáneo vecino, y eso se denomina adenoflemón. Una situación muy importante que nosotros vamos a ver en nuestro medio debido a la alta incidencia de tuberculosis es la adenitis específica, ¿no? Que es una forma linfomatosa, ¿no? y gaseosa, obviamente, de la tuberculosis, y obviamente que tiene localización cervical, ¿no? Entonces, en estos casos, obviamente, los ganglios se inflaman, ¿no es cierto?, pero no con la intensidad de una adenitis aguda bacteriana, ¿no? Es obviamente un poco más larvado, en naturaleza crónica, entonces obviamente el ganglio se adhieren entre sí, los planos también superficiales y profundos, ¿no? Y al inicio puede ser de consistencia un poco dura, pero posteriormente se reblandece y van a supurar y se van a fistulizar a la piel, y después de que se elimina obviamente la secreción, ¿no? El ganglio tiende a cicatrizar, la piel tiende a cicatrizar, dejando una cicatriz característica en el cuello, denominada escrófula. En resumen, la escrófula obviamente es el recuerdo de una lesión de tipo, obviamente, tuberculosa, de unos ganglios, obviamente, cervicales. Acá tienen ustedes una adenitis aguda con todo el componente agudo. Miren ustedes cómo compromete la piel, ¿no? Y toda el área se nota notoriamente enrojecida, sensible seguramente si ustedes hacen la palpación de este caso, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, también en el lado izquierdo, ¿no? Los rasgos inflamatorios todavía son notorios precisamente, ¿no? Pero también tranquilamente esto se puede confundir de repente con otras estructuras, ¿no? Entonces hay que tener, obviamente, eh, el cuidado correspondiente para evitar, obviamente, confundirlo con otras estructuras, ¿no?, regionales. Esto es lo que les he mencionado. Cuando existe un problema de tipo inflamatorio en el área, lo primero que se compromete cuando se extiende este compromiso, hay una inflamación de los capilares linfáticos. Los capilares linfáticos van a originar lo que se llama pues, linfangitis reticular. Más adelante, los capilares linfáticos se unen formando los troncos linfáticos, y acá tienen ustedes el tronco linfático como se torna enrojecido, ¿no es cierto?, y sigue el trayecto del vaso linfático hasta el ganglio regional correspondiente. Eso se denomina linfangitis troncular. Miren ustedes acá una adenitis cervical, ¿no es cierto?, en donde no hay un mayor, como se llama, compromiso de la piel, por lo menos no se ve, ¿no es cierto? El examen obviamente revelará, ¿no?, características que les he mencionado, ¿no? No solamente la dimensión, las características de la superficie, la consistencia y la sensibilidad que tienen que ser, que se llama, evaluados adecuadamente, ¿no? Acá hay un crecimiento ganglionar grande, sin mayor compromiso aparentemente de la piel, ¿no?, probablemente de tipo, obviamente, inflamatorio, todavía no sabemos, pero acá se nota que había una extensión, ¿no es cierto?, que la inflamación no solamente está circunscrita en el ganglio, sino en el tejido conectivo, obviamente, periganglionar, y eso es lo que se denomina adenoflemón, ¿no? Adenoflemón. También hay otras enfermedades, por supuesto, que pueden estar acompañados de adenomegalia, entonces entre ellos obviamente la sífilis, ¿no? Hay un crecimiento ganglionar, especialmente obviamente en el área genital, porque obviamente esa es la zona de ingreso, ¿no es cierto?, ¿no? Cuando ocurre eso, se origina lo que se llama el chancro de inoculación. Ustedes saben perfectamente, lamentablemente, este crecimiento ganglionar, a pesar de ser obviamente de tipo inflamatorio, son ganglios obviamente reactivos simplemente, ¿no? Y lamentablemente no duelen, no son dolorosos, ¿no? Entonces, o sea, no todo, no es una regla que todos los inflamatorios sean dolorosos, ¿no? En este caso, por ejemplo, y lo que es peor, no solamente no es doloroso, sino pueden obviamente involucionar o pueden obviamente recuperarse espontáneamente, ¿no es cierto? Por supuesto, no supuran, ¿no? No supuran. Diferente es lo que pueden ocurrir a ustedes, por ejemplo, en la enfermedad de Nicolás Fabry, que también es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no es cierto?, que cuando está localizado y el punto de ingreso es a nivel del área genital, ¿no es cierto?, obviamente se va a producir una localización de ganglios a nivel inguinal,
unilateral, ¿no es cierto? Acá sí hay un poco de dolor, ¿no es cierto? Y el proceso inflamatorio es bastante notorio y con frecuencia se fistulizan, ¿no? Y drena una secreción llamada sanguinolenta por estas secreciones, ¿no? En cuanto a la mononucleosis infecciosa, una patología que también hay que tener en cuenta, hay adenomegalias medianas, bastante móviles y dolorosas, ¿no? En grupo cervical fundamentalmente, y además está acompañada de un proceso faringomitaliano bastante severo, ¿cierto? Y también como expresión de un compromiso sistémico del sistema linfático, podemos encontrar en otros pacientes también una esplenomegalia, ¿no? Los ganglios también pueden ser asientos de neoplasias primarias, estamos frente a los linfomas o linfosarcomas, ¿no es cierto? Con presentaciones variadas, que pueden ser únicos o múltiples, no hay cambios cutáneos, son blandos, elásticos, ¿no? Pueden adherirse entre ellos, ¿no es cierto? Y puede haber manifestaciones de índole sistémica, como fiebre ondulante, que se ve en la enfermedad de Hodgkin, ¿no es cierto? Y también podemos estar frente a un crecimiento ganglionar como consecuencia de la extensión de procesos neoformativos. Estamos hablando de neoplasias metastásicas. En estos casos, obviamente, son duros, adheridos a planos superficiales, no a planos profundos fundamentalmente, y son no dolorosos. Esta es la mononucleosis infecciosa, para que tengan ustedes en cuenta, ¿no es cierto? Es una situación en la cual hay una triada importantísima, ¿no es cierto? Hay una angina bastante severa, ¿no es cierto? Hay fiebre, ¿no? Y hay crecimientos ganglionares, ¿no? Y por supuesto en el laboratorio encontrar linfocitos atípicos, o linfocitos atípicos, ¿no? Acá nuevamente la triada de mononucleosis infecciosa, fiebre, linfadenopatía y faringitis, siempre una faringitis bastante notoria, ¿no? Esta es la enfermedad de Nicolás Fabre, es una adenitis aguda, ¿no es cierto? Esto más adelante se va a fistulizar, ¿no es cierto? Y va a exudar un material purulento y con frecuencia es doloroso, ¿no? En el linfoma, los ganglios incrementados de tamaño pueden estar adosados unos a otros, formando conglomerados, ¿no? O masas ganglionares, ¿no es cierto? De bordes irregulares, obviamente comprometen varias regiones, varias áreas, ¿no es cierto? Y eso es obviamente lo que ocurre en el linfoma. Esto es lo que les he mencionado en relación a la adenitis tuberculosa. Acá todavía hay un proceso, todavía está en evolución, ¿no es cierto? Pero miren ustedes acá, ya se está tratando de fistulizar, ¿no es cierto? ¿No? Y mientras en el anterior, la lesión anterior ya está fistulizada y esta ciris así retráctil, ¿no es cierto?, irregular, ¿no es cierto?, es obviamente el que queda como secuela de una adenitis de tipo tuberculosa, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama escrófula, ¿no? Finalmente, el linfedema, ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, es la acumulación de la linfa, ¿no? Es el fluido en los vasos linfáticos, ¿no es cierto? Esta es un líquido rico en lípidos, ¿no? Y abundantes células blancas que migran, obviamente, ¿no es cierto? Y proceden, obviamente, de los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, la alteración del drenaje va a determinar la acumulación de la linfa, y eso se denomina linfedema. Entonces, edema por obstrucción de los vasos linfáticos y acumulación de linfa en el celular subcutáneo. Y puede obedecerse a una serie de situaciones, entre ellos a falla o insuficiencia del sistema linfático. Pero también recuerden ustedes que también hay alteraciones congénitas donde hay una alteración de la formación o de la producción de los vasos linfáticos, ¿no es cierto? Eso obviamente van a encontrar ustedes, por ejemplo, en el síndrome de Méis, ¿no es cierto? O en los linfomas familiares, donde obviamente la circulación linfática no está desarrollada apropiadamente. La historia clínica obviamente será de mucha información, que hay como consecuencia de la obstrucción sea inflamatoria e inclusive puede haber parásitos como la filaria. Como consecuencia va a haber un aumento de volumen de la extremidad, ¿no? Nuevamente teniendo en cuenta que el drenaje regional, el área correspondiente estará aumentada de volumen con borramiento de los relieves óseos y de los pliegues cutáneos, ¿no es cierto? Muy semejante a un edema, ¿no? Pero dentro de la fisiología van a ver ustedes que pasa por una serie de procesos, generalmente son de índole crónica, ¿no? La acumulación de linfa que no se drena apropiadamente va a producir o estimular la proliferación de fibroblastos, ¿no es cierto?, y de macrófagos, ¿no? Esta inflamación, esta respuesta inflamatoria, ¿no?,
se va a incrementar por facilidad de infecciones asociadas, ¿no? Y que finalmente van a determinar fibrosis y cicatrización subcutánea, ¿no es cierto?, produciendo alteraciones bastante notorias en la piel o en la extremidad correspondiente. Vieron ustedes acá un linfedema, es la misma paciente, solamente en el lado derecho, ¿no es cierto?, tiene obviamente un linfedema en el brazo izquierdo, ¿no?, mientras el brazo derecho es normal. Entonces hay que investigar los antecedentes. De repente es una mujer, probablemente puede haber sido de repente una persona operada de repente por una neoplasia mamaria con vaciamiento ganglionar axilar, ¿no es cierto? Y bueno, ya estaría ahí la respuesta fácilmente de por qué está con el linfedema. En otro caso son problemas inflamatorios repetidos, como en la figura del lado derecho. Miren ustedes la magnitud de los cambios a nivel de la superficie. Pero obviamente se torna como un edema indurado. Hay incapacidad de poder hacer pliegue, ¿no? Dentro de la clasificación, nosotros vemos con más frecuencia el linfedema secundario, ¿no? Pero también hay un linfedema primario, ¿no es cierto? Entienden ustedes, enfermedad de Mace, el linfedema tardío, mientras que el linfedema secundario generalmente son procesos infecciosos, se llama a repetición, ¿no es cierto? En algunas áreas, obviamente la filaria, que es un tipo de parásito que se mete justo en los capilares linfáticos, va a poner la obstrucción, pero también van a ver ustedes en otras situaciones como la obesidad, la sarcoidosis, la rosácea, una enfermedad venosa crónica, si bien es cierto primariamente es compromiso de las venas, pero debido a que se facilitan los cuadros infecciosos, al final se comprometen también los vasos linfáticos y obviamente se produce un linfedema asociado, ¿no? En la hipertensión portal y en la falla cardíaca de larga data también puede trastornar el drenaje linfático y asociarse conjuntamente con el edema, ¿no? En cuanto a la semiología del linfedema, ¿no es cierto?, primeramente que compromete con más frecuencia los miembros inferiores, ¿no? En los cuadros inflamatorios, bueno, en los cuadros neoplásicos, como en el cáncer de mama que he mencionado, que ha sido operada, ¿no?, tranquilamente puede comprometer el miembro superior correspondiente, ¿no? La piel se torna terrosa, dura, no depresible, áspera, ¿no es cierto? Y hay la presencia del signo de Kaposi-Steinmer, ¿no? Entonces hay también hiperkeratosis, hay un drenaje a veces de material linfático a través de lo que llama de pequeñas fístulas en el área correspondiente, ¿no es cierto? Inicialmente puede ser un poco dolorosa, se llama el linfedema, pero por lo general es no doloroso, es indurado. Y este es obviamente el signo importantísimo, no olviden ustedes, ¿no es cierto? Es el signo de Steinmer, ¿no es cierto?, para la detección del linfedema, obviamente es importante. Ustedes tratan de pellizcar el dedo y van a ver ustedes la imposibilidad de poder formar el pliegue, de poder hacer, porque está indurada, infiltrada y dura, obviamente, y no permite hacer, obviamente, la pinza de la piel está impedida, ¿no? Miren ustedes, el compromiso severo origina pues un aspecto semejante a al pie de un elefante, de ahí el nombre de elefantiasis, ¿no? Elefantiasis, que pues, tiene una bilateral, ¿no es cierto? Una forma peculiar que hemos mencionado es la filariasis, es un parásito, no tenemos nosotros felizmente, pero miren ustedes cómo la extremidad se deforma completamente debido a que hay una obstrucción endoluminal. El parásito se mete dentro del capilar linfático, el vaso linfático, y obstruye obviamente la circulación, ¿no? Entonces, finalmente, esto es lo que les he mencionado, el famoso ganglio de Virchow, el ganglio centinela, o ganglio obviamente relacionado con neoplasias del tubo digestivo o del aparato respiratorio, ¿ya? Que sea ganglio de Virchow, debe ser un ganglio supraclavicular al lado izquierdo. Muy bien, esta es toda la información que quería decirles, ¿no es cierto? Será complementado de repente probablemente con el trabajo o las prácticas correspondientes. Bien, chicos, tenemos una reunión con el otro grupo. También ustedes tienen otra clase, ¿ya?, con la doctora Pariona. Muy bien, vamos a cerrar la grabación y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Hasta luego.